Teniendo como referente principal uno de los sistemas de educación más robustos del mundo, la Agencia Informativa de Educación de México surge con la premisa de generar contenidos de calidad que atiendan a las necesidades de difusión y divulgación de las instituciones generadoras de conocimiento a través de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte, la cultura y el deporte, con una narrativa fresca, sencilla e innovadora dirigida a diversos públicos nacionales e internacionales. Es un proyecto innovador, es un proyecto que se crea por primera vez en nuestro país, que es hacer de la educación una plataforma para todos los mexicanos que tengan conocimiento y acceso a lo que está pasando en este importantísimo sector en nuestro país y que sin duda es un motor de desarrollo para este siglo XXI. Ana Cristina Olvera, coordinadora de la Agencia Informativa de Educación de México, explica que esta iniciativa se conforma por un equipo de periodistas, comunicadores y especialistas en educación que buscan contribuir a vincular la labor educativa de nuestro país con la sociedad. Nace como un grupo de profesionales dedicados a la información, dedicados a la educación, que queremos dar a conocer todos esos aspectos del sector educativo que todavía no están tan explorados como quisiéramos. La educación es un completo andamiaje que conforma nuestra formación integral, que se construye día con día a través de nuestra experiencia con la realidad y nuestras relaciones interpersonales. Esto es algo que se busca reflejar en los contenidos de la agencia. Cambiar la conversación acerca de la educación. La educación no es solo tareas, maestros, clases, sino que está, digamos, como un andamiaje, como una estructura que soporta todo lo que hacemos. Todas las personas que admiramos tienen una educación que no solo está en las instituciones formales, sino también está en nuestras casas, está en las calles, está en las comunidades. La educación está en todas partes y eso es lo que queremos que se vea, que la educación se puede encontrar en cualquier lugar y queremos saber cómo y también que la gente sepa cómo accesar estos distintos tipos de educación. Otra de las características de este proyecto que se genera con el impulso de la Secretaría de Educación Pública es el interés por los nuevos lenguajes y las exploraciones en los formatos. No tenemos miedo de experimentar con los distintos formatos de comunicación y tampoco tenemos miedo de encontrar las historias que van a llamar la atención de los mexicanos y del resto del mundo. La otra cosa que nos distingue, pues es que nacemos de un proyecto de televisión que está en el seno de la Secretaría de Educación Pública y esto pues nos permite también tener plataformas de televisión en paralelo, es decir, no vamos a ser solo una agencia de entrada que va a proveer de información a los medios y a la sociedad en general. El equipo de la Agencia Informativa de Educación de México está implementando la figura de generadores de información, cuyo perfil complementa las labores que cumplen por separado reporteros, editores, redactores y productores, como indica su director. Un generador de información es aquella persona que encuentra la novedad en el ámbito educativo y nos lo va a saber llevar en las plataformas que nosotros vamos a manejar, que es la televisión y por supuesto la plataforma web, para que ustedes se den cuenta de todo lo que se está generando en el sector educativo de nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Respecto a su oferta de contenidos, la Agencia Informativa de Educación de México tendrá un programa de revista de análisis educativo, un informativo, entrevistas con personajes, agentes relevantes de la educación y un programa de fomento a la lectura en México. También vamos a hacer distintos productos de televisión, como lo es Interfaz, la revista de educación, como lo es EduBytes, el informativo de educación, como lo es En Corto, con entrevistas pues fundamentales para el sector educativo, cultural, científico, y como lo es Cuenta Conmigo, el programa de fomento a la lectura con la conducción de Javier Aranda. De esta manera, es que la Agencia Informativa de Educación de México busca potenciar las acciones que escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, investigadores, profesores y estudiantes realizan desde la trinchera educativa para construir las condiciones que permitan a la educación cumplir su meta de mejorar la calidad de vida de las personas. La educación sin duda alguna es lo que mueve una sociedad. Una buena educación hace una buena sociedad. Yo creo que estamos inmersos en una revolución educativa, la cual nos obliga a ampliar y abrir ventanas para que toda la sociedad conozca lo que está sucediendo en el sector educativo. Para la Agencia Informativa de Educación de México, reporta Luis Gavino Alzati.
Muy buenos días, como pudieron darse cuenta, hoy lanzamos la Agencia Informativa de Educación de México. Esta agencia está conformada por este programa al que les damos la bienvenida, llamado Interfaz, y otros más que le estaremos presentando a continuación, los cuales somos parte de un mosaico de información sobre la educación en todos sus aspectos, formas y lugares. ¿Qué tal, Ana Cris? Es un placer saludarte y por supuesto a todos ustedes quienes nos acompañan por Televisión Educativa. Es un honor estar esta mañana de lunes 30 de abril del 2018 iniciando un nuevo proyecto fundamental para la educación en nuestro país. Así es, la Agencia Informativa de Educación de México es un modelo que genera información educativa. Es una producción original en sus distintas aristas, ya que cubriremos cultura, ciencia, tecnología e innovación desde las distintas instituciones de nuestro país. Plataformas como la televisión, pero que se expande a plataformas como Internet y redes sociales. Uno de nuestros objetivos es democratizar la información educativa. Así es, Omar, esto significa que todo lo que aquí presentemos en esta revista llamada Interfaz es solo un fragmento, solo para abrir el apetito y que ustedes vayan a encontrar toda la información que podrán disfrutar en el momento que quieran, donde quieran, como quieran, desde sus dispositivos móviles o computadoras a través de nuestro portal web y también plataformas de redes sociales con diferentes formatos y en distintas presentaciones. Así que no se pierdan de descubrir todo lo que tenemos para ustedes a partir de hoy. Así es, Ana Cris, mucha información. La Agencia Informativa de Educación de México, la primera en nuestro país, la hacen personas profesionales en medios de comunicación, marketing digital, relaciones internacionales, diseñadores, filósofos, entre muchos otros, para contribuir al manejo y profundidad de los temas precisamente en educación. La educación es el desarrollo de una sociedad que está en cada paso que se da. Una de las partes fundamentales de esta agencia son también los programas de televisión que inauguramos con este espacio Interfaz. Lo invitamos a conocerlo. Interfaz presenta toda la actualidad nacional e internacional sobre educación a partir de un análisis editorial riguroso, entrevistas a profundidad e investigaciones especiales. Una revista de información educativa única en México, que presenta día a día la información más relevante en educación relacionada con innovación, tecnología, cultura, plataformas y contenidos académicos, didácticos e iniciativas en todos los temas que aportan a tu vida personal y profesional. Con la misión de dar a conocer todo lo que sucede en el sector educativo desde los diferentes ámbitos que componen este amplísimo sector. Mantente al día en la información que transforma tu vida de lunes a viernes a las 9 a.m. con Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda. Nuestro programa es un espacio en el que nos tomaremos el tiempo para profundizar contigo todas las mañanas de la semana durante 1 hora y media de lunes a viernes, a partir y analizar los temas que surgen del sector educativo, pero que afectan, por supuesto, todas las esferas de nuestra vida. Así es, y quienes colaboramos en Interfaz lo hacemos con mucho entusiasmo. Estamos conscientes de que vivimos en tiempos en los que la educación es determinante para nuestras sociedades y como iniciativas como la AEIDMX y programas como Interfaz apostamos a que la información fluya mejor. Buscamos que juntos reflexionemos sobre la importancia de este sector. ¿Y dónde podrán seguir nuestros contenidos? Entren en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en distintas redes sociales. La educación está mucho más cerca de ti, de lo que crees, mucho más cerca de lo que crees, y queremos que la encuentres y nos comentes sobre tu propia experiencia con la educación. Así es, así que síganos en Facebook Live y en Periscope completamente en vivo. También estamos en Twitter como en Instagram y por supuesto en todas nuestras redes como AIEDMX, que es lo que es la nueva agencia, y por supuesto también en nuestras redes sociales. Ana Cris, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Así es, personalmente nos pueden encontrar en @Ana_C_Olvera. Así es, y la mía es @Omar Cepeda Castr. Y estamos en YouTube y en Medium para profundizar con textos que complementan los contenidos audiovisuales. Vamos a una pausa, regresamos.
Por supuesto, también contamos con la participación de Griselda Yebra. Ella nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y como les habíamos mencionado antes del corte, es el turno de presentar nuestros programas hermanos, los programas que conforman la IED MX. Así es, Ana Cristina, es un verdadero placer conocer los distintos proyectos, programas que como el nuestro nos enfocamos a difundir y dar a conocer información veraz y confiable en formatos atractivos para las grandes audiencias, noticias originales, principalmente del sector educativo, que es inmenso e infinito a través de las diversas plataformas de televisión educativa. A la par de ponerlas a disposición de medios digitales y redes sociales, como ya se los presentamos, en conjunto a todos los medios nacionales e internacionales para que puedan difundirlas completamente libres. Así es, y con estos programas, EduByte cuenta conmigo en corto y por supuesto el programa que usted está viendo, este programa de revista educativa Interfaz, buscamos innovar en formatos técnicos y de periodismo de vanguardia, marcando una tendencia, por supuesto, en el periodismo educativo. Vamos a empezar con EduByte. Aquí un pequeño reportaje para que lo vayan conociendo. EduByte es un informativo enfocado en la divulgación y difusión de los temas de la agenda educativa del país. Información educativa desde una perspectiva de investigación y documentación que te ofrece un análisis riguroso y oportuno para conocer las mejores oportunidades de formación a nivel nacional e internacional, a la par de los avances más destacados en la materia que transforman a México. Infórmate, conoce y descubre a las personas y temas que están cambiando la educación en compañía de Enrique Lascano, en el primer informativo que ofrece otra perspectiva en educación. ¿Y quién mejor que Enrique Lascano? Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Bienvenido. Enrique, saludos allá del otro lado de la mesa. Buenos días a todos. Es un gusto que estés con nosotros en este día histórico para la educación. Me da mucho gusto. Nunca habíamos estado. Los tres juntos. No. Bueno, me da mucho gusto. Enhorabuena. Felicidades por este programa. Y felicidades por él. Bueno, me felicito de estar en un proyecto así. La verdad es que dices bien, es un día histórico en términos de la información y la educación en este binomio, pues que no se puede entender sino a la luz de un proyecto superior que tiene que ver con que la educación es el gran motor en el desarrollo de los países, ¿no? No hay un país que haya apostado a sus procesos de modernización, democratización, si no es a través de la educación, ¿no? Que es la gran palanca, la gran polea de transmisión y desarrollo de la educación. Claro. Enrique, pues tú estás al frente de uno de estos pues grandes pilares televisivos de la Agencia Informativa de Educación de México, que es EduByte. ¿Qué significa para ti estar al frente de este proyecto? ¿Qué es lo que vas a intentar comunicar a través de este informativo de 30 minutos? Tuvimos aquí en este espacio una pequeña cápsula, ¿no? Sí. Que nos mostraba lo que pretende ser EduByte. EduByte, bueno, desde el nombre me parece que se explica solo el programa. Edu es un acrónimo de educación y Byte es una unidad de información, ¿no? Es un hombre que tiene más de 50 años, que creó Werner Buchholz, que es una unidad de información en términos de la computación y las telecomunicaciones. Así es que digamos que el nombre ya de EduByte se explica solo. Queremos hacer un informativo en la mejor tradición de los informativos que conocemos, ¿no? Tradicionales, entendiendo que el proceso de educación no es un proceso ni local ni nacional, es un proceso universal, que tiene muchas aristas, ¿no? La educación, digo yo, aristas muy afortunadas, ¿no? Porque es la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación. Y afortunadamente, así como hay muchos lenguajes para transmitir esta información, que usted lo verá a través de el propio trabajo de la agencia, también el periodismo ofrece muchas fórmulas, ¿no? A través de editorializar, de comentar, de hacer pequeñas piezas periodísticas, ¿no? Reportajes, entrevistas. Entonces vamos a tratar de utilizar todas estas herramientas que hoy ofrece la modernidad en términos del proceso de comunicación
y las herramientas periodísticas para tratar de hacer un programa. Mire, dicen que no hay nada nuevo en el mundo de la televisión. Yo creo que tienen razón. Pero me parece que los acentos en determinados temas, ¿no? Y la propia forma de presentarlos puede ser muy innovadora, ¿no? Así es que estamos apostando a que, algo que decía Ana Cristina hace rato, la educación es de todos y la educación es un proceso enormemente lúdico y divertido. No tiene por qué ser ni farragoso ni complicado, ¿no? Lo vamos a hacer muy entretenido, muy interesante y divertido, si me lo permite, porque no están peleadas ninguna de estas fórmulas. Precisamente Eduvite va a buscar comprometerse junto con los otros programas que estamos haciendo como Interfaz a escalonar toda esta gran variedad de los temas en educación, que por supuesto nuestro equipo aquí en Televisión Educativa, de reporteros, de editores, creativos, gente en edición, va a estar construyendo diariamente para que a través de tu plataforma como Eduvite, a través de la plataforma como Interfaz y por supuesto la página web, estaremos difundiendo y por supuesto es una invitación a todo el público para que con la retroalimentación sepamos redirigir y construir en conjunto esta democratización de lo que es la educación. Pues que nos acompañen, ¿no? Que nos acompañen en este camino diario de ir compartiendo la... Invítalos, ¿a qué hora pueden ver? Pues Eduvite? mira, a las 9:30 de la noche, acompáñenos y pues enterémonos juntos, porque lo vamos a ir haciendo en un proceso en paralelo, ¿no? Vamos a ir descubriendo juntos estos nuevos elementos que la educación, la ciencia, la tecnología nos ofrecen en la cotidianidad. Cosas realmente sorprendentes, nos vamos a ir sorprendiendo y aprendiendo juntos. Así es que, pues yo solamente con una enorme modestia y agradecimiento, le rogaría que pues nos acompañara, de lunes a viernes. De lunes a viernes, que cobijara este esfuerzo importante, histórico de veras en términos educativos, de la agencia y de todos los productos que van a derivarse de esta agencia de información educativa. Así es que, bueno, gracias por invitarme. Enhorabuena, ya sé que tienen Enrique, muchas cosas más y muchos. Entonces, tenemos bueno, muchos invitados. Muchísimo éxito. Precisamente Gracias. quienes conforman las otras programación, la barra de programación de esta Y también agencia. padrinos muy Y importantes. padrinos muy importantes de otras agencias de México. Muchísimas gracias por estar con gracias y nosotros. nos vemos a las 9:30 de la noche. Gracias, Omar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y tenemos más invitados en este día inaugural de la Agencia Informativa de Educación. Regresamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso con otro invitado que realmente ha sido todo un fenómeno, porque vale la pena decir que Javier Aranda, nos adelantamos un poquito y desde el 19 de abril empezó la primera transmisión, una programación semanal sobre el fomento a la lectura, donde abrazamos precisamente todo este contexto de lo que es la literatura, los escritores, las temáticas. En fin, vamos a ver un pequeño, pues precisamente reporte de lo que se trata este programa. Leer es conversar. La condensación, la poda de lo superfluo. Cuando logró condensar en media página y a la libertad en la que ella creía. Imposible, escritora, periodista y autora del libro Nahui Olin de los 50 marcaron nuevos rumbos a nuestra narrativa. Para ella, la imagen... ¿Preparados para un personaje así en México? ¿Ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención de... Un tema, síntesis. Exactamente. ¿Cuáles son los otros? Después nos vamos... Les propongo lecturas interesantes para que nos digan ustedes en un video de 30 segundos lo que... A los intelectuales y artistas más representativos. Entonces, era muy joven. Sí, cuando tenía 23 años. Sí, la literatura hispanoamericana. Muchas gracias por compartirnos sus videos para animar. Culturales. Pues ahí está un breve resumen de lo que hemos vivido en estas primeras emisiones de Cuenta Conmigo, que fue el primer programa de la Agencia Informativa de Educación de México que se estrenó en Televisión Educativa, y tenemos aquí a la estrella, Javier Aranda. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué opinas de formar parte de este proyecto? Bueno, me gusta mucho. Yo creo que
pues somos lo que sabemos, lo decía Ortega y Gasset, y en la medida en que tengamos más conocimiento de nosotros mismos, podremos modificar las cosas que no nos gustan y aprovechar los caminos que nos pueden llevar hacia la construcción de un mejor futuro. Las sociedades más avanzadas, no es un misterio decirlo, forman parte de estas sociedades del conocimiento. Los pueblos que apuestan, digamos, por el conocimiento como generador, no solo de imágenes fuertes socialmente, de imágenes culturales o artísticas, sino para generar también economía y empleos. Entonces, formar parte de un esfuerzo que tiene que ver con la educación, con la cultura, pues me parece estupendo porque yo creo que no hay mejor motor para generar cualquier tipo de riqueza de manera totalmente lícita que la educación y la cultura. El libro es, desde mi punto de vista, el elemento referencial cultural durante muchísimo tiempo. Se han estado aunando algunos otros elementos, por ejemplo, a partir del video, del cine, y si logramos entender, digamos, cómo aprovechar estos dos dispositivos, digamos, un teléfono celular, una cámara y un libro, podremos generar muchos más puentes con los jóvenes, porque los jóvenes, lejos de lo que algunas personas pueden pensar, son quienes más quieren conocer cómo funcionan las cosas, cómo adaptarse, cómo transitar por el mundo que tienen ellos mismos, ¿no? Y muchas variantes de las que estamos proponiendo, Javier, tú y yo platicábamos al inicio, cuando estábamos en la planeación, por supuesto con todo el equipo, cómo generar estos contenidos literarios, pero que también que sean atractivos. El primer programa fue sobre Juan José Arreola, el segundo sobre Nahui Olin, dos personajes muy ricos, no solo en cuanto a su personalidad, sino también en cuanto a lo que produjeron literariamente hablando. ¿Cómo presentiste cuando dijimos vamos a hacer que las personas se enganchen a estos contenidos literarios? ¿Cuál fue la primera idea que te apareció para revertir lo que a veces genera un poco de culto a la lectura, ¿no? Tengo que ser alguien que diariamente esté en esa narrativa, y precisamente nuestra intención era llegar a sectores que no tenían tanto apego al respecto. Pues eso es básico. Muchas veces me da la impresión de que el fomento a la lectura apela a los que ya saben leer o que ya encuentran ocio, diversión, conocimiento en la lectura. Y el propósito que tenemos en Cuenta Conmigo es precisamente acercarnos a ese sector que frecuenta muy poco los libros, aunque tengan incluso educación. Claro. Yo no olvido que, por ejemplo, el sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo, tiene más de 34 millones de alumnos y eso no es cualquier cosa. Si los alumnos no se enganchan a la lectura, quiere decir que nos han faltado muchas cosas para ponerles en la mesa, para facilitarles ese camino. Y en Cuenta Conmigo, lo hablamos cuando diseñamos este programa, estamos apelando a esos dos referentes culturales que son los libros, que es el dispositivo más moderno que existe todavía por su autonomía energética. No hay ninguna tablet, ningún teléfono que lo supere. Y, por otra parte, las nuevas tecnologías que tienen que ver con la imagen, con las películas, con las series. Juntar esos dos elementos en Cuenta Conmigo, digamos, está haciendo una propuesta interesante desde mi punto de vista porque he tenido mucho rebote, digamos, en las redes sociales, en donde piden más, que les platiquemos más de otros autores que, digamos, transiten en estas dos aguas que son diferentes y son complementarias. Javier, pues cuéntanos un poco de cuáles son los elementos que componen este programa Cuenta Conmigo. Tienes invitados de altísima talla y calidad para comentar textos, géneros, autores. Pues les das también espacio a la gente que está generando propuestas para fomentar la lectura en el interior de la República. Es descentralizar también este asunto de la publicación, de las publicaciones, de la lectura misma y de la cultura. Cuéntanos un poco de cuál es la estructura general del programa. Bueno, dices algo muy importante, dar cuenta de lo que ocurre en el país. Yo creo que es un gran servicio, no solo para unos cuantos, sino para que nos demos cuenta qué se está generando en otras partes. A mí me invitan con cierta frecuencia a dar conferencias a varios estados y cuando llego me doy cuenta que conozco a algunos autores jóvenes de ese lugar y me doy cuenta que me faltan muchísimos otros que muchas veces son muy interesantes. Entonces, en Cuenta Conmigo hay un espacio que se llama Novedad de la Patria, que es un homenaje a López Velarde, por cierto, sí, pero también es decir qué es lo que está ocurriendo en esos otros lugares que también forman México, porque hay muchos Méxicos y vamos a tratar de conocerlos. Las personas también que se acerquen o les dé curiosidad alguna lectura que les proponga, tenemos una sección que se llama Y ahora cuéntame.
Y lo que hacemos ahí es que yo leo un fragmento muy pequeño de un texto, de un autor, con cualquier pretexto, y invitamos nosotros a que las personas, los jóvenes, los viejos, quienes sean, nos manden un comentario de 30, 40 segundos para que nosotros lo veamos y nos digan qué es lo que ellos entendieron de ese texto. Yo creo que es la mejor forma de construir contenidos si intercambiamos entre los que leímos un texto y vemos que podemos tener lecturas diferentes. Ya no nos digas más, Javier, mejor que lo vean el próximo jueves. jueves, ¿qué temática, qué escritor se va a hablar? No, eso todavía no podemos sorpresa. decir. No, es Jueves. No, hay varios elementos, tenemos muchos. Seguramente se van a encontrar con autores tan clásicos, tan fundamentales en materia de libros como Gabriel Said. Así es. Y como... Pues no nos digas más, todo va a ser sorpresa. Jueves a las 8:30 de la noche por Televisión Educativa. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con más invitados, más programas y por supuesto nuestros padrinos especiales. Otro de los nuevos atributos precisamente de esta agencia es profundizar en materia educativa con personas que viven día a día en primera fila, no solo la educación, sino también la cultura. Y para ello tenemos a nuestra entrevistadora de estos grandes programas, se llama En Corto, Dalia Valp. Dalia, muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Bienvenida, Buenos Dalia. días, Ana Cristina. También ya te habíamos visto en algunas emisiones que se transmiten precisamente los viernes por Televisión Educativa de estos En Cortos. Pero platícanos esta experiencia, cómo la has sentido, percibido y por supuesto de qué cuenta. Bueno, pues es un programa que ya lleva, como saben, muchos años. Pero bueno, ahora está como en una nueva etapa donde nos vamos a enfocar más en temas educativos, científicos, obviamente también culturales. Y pues para mí es un programa muy bonito al que le tengo mucho cariño. Claro. Conocer a las personas más allá de lo que dice su currículum, digamos, ¿no? Conocer cómo piensa, cómo ha sorteado los obstáculos de la vida, qué planes tiene. Y bueno, son gente destacada que hace cosas por México, por el mundo, en sus diferentes áreas. Entonces, bueno, pues para mí es un gran orgullo y honor estar aquí. Claro. Dalia, y es que se alcanza a conocer a los personajes que hacen la historia de México, que la escriben todos los días en los diferentes ámbitos. Yo quisiera que nos contaras para que la gente pues se dé una idea de pues lo que se vive, esta experiencia que se vive al platicar cara a cara con ellos y saber de su vida. Una anécdota que te hayas enterado en estas entrevistas y que hayas dicho, no, bueno, yo esto nunca lo habría sabido si no hubiera tenido esta conversación y que todos pueden ver y seguir, por supuesto. Ay, a ver, déjame pensar. Bueno, o sea, definitivamente se dan momentos muy íntimos en las entrevistas, sí. donde hay cosas que uno no se espera que hubieran pasado. Por ejemplo, no sé, artistas que también de repente tienen una gran inclinación a las ciencias, ¿no? O viceversa, o momentos que han sido decisivos en su carrera, qué rumbos tomar. Ahorita no se me ocurre así como alguna anécdota así muy específica, pero sin lugar a dudas siempre sorprende, siempre es un placer estar frente a los ojos de alguien y poder platicar íntimamente, como dice el programa, en corto, relajados, claro. Coloquial. Sí, sin duda alguna, Dalia, es una contribución importante porque es platicar, además de ciertos logros que se hacen dentro de la academia o del área educativa, también con personas que han desarrollado a lo largo de su vida un compromiso muy pleno en el sentido educativo. Tú también te dedicas a las artes, al teatro, precisamente, a todo lo que es las artes escénicas, desde entrevistar desde la trinchera como también artista, a artistas. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Qué tan profundo se logra entender entre un artista y un artista? Bueno, para mí es un poco, digamos, más fácil porque conozco también del lado propio, sí. ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que tengo algo a favor, ¿no?
Pero bueno, siempre es estar en el momento con la persona, viendo exactamente qué es lo que le pasa. Muchas veces no es lo mismo, aunque haya cosas similares. Sí, también es descubrir un poco el lado humano, ¿no? de las personas. A veces los comprendemos a través de la televisión, a través de las publicaciones periódicas que se hacen, obras de teatro, películas de cine o en publicaciones científicas, pero también es enterar, ¿no? A esa intimidad, a esa personalidad, cómo fue construyendo. Sí. Y hay personas o hay historias tremendas de éxito. Sí, por supuesto. Sobre todo hay algunas veces que lo que está en las redes o lo que está en internet es una parte y es una idea. Y a veces yo, bueno, me preparo para llegar con el entrevistado y me doy cuenta que no iba por ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces eso es muy grato, ver el otro lado de la moneda. Sí, no siempre son las cosas como uno cree que está, la imagen, ¿no? Sí, la imagen que dan. Cuéntanos un poco, igual, para empezar a emocionar a la gente que nos está viendo de lo que van a poder ver en corto. ¿Con quiénes has platicado y con quiénes pues vamos a poder ver siguientes programas? Bueno, pues vamos a tener colaboración con instituciones educativas, científicas. Hace unos días platicamos con el doctor Eduardo Peñalosa Castro, el rector general de la UAM. Próximamente va a salir esa entrevista, con mucha gente también de las artes, jóvenes que están haciendo proyectos innovadores que impactan al mundo y al México actual. Por ahí va la cosa. Bueno, sí, claro, porque además de las semblanzas que se van a hacer a personalidades del ámbito cultural académico, también vamos a innovar en hacer semblanzas, pero a veces de proyectos que puede organizar un grupo de estudiantes, un grupo de maestros, y que vale la pena destacar ese proyecto, esa aportación a la ciencia, a la educación, a las artes, a la cultura, en fin, desde otra trinchera. Entonces son formatos muy atractivos que se empiezan a abrir precisamente para corroborar la importancia de estos logros en el desarrollo de nuestro país. Pues invítanos, Dalia, cuándo te pueden ver, por qué frecuencias, tus redes sociales, dónde te pueden seguir y cómo podemos estar al tanto de lo que sucede en corto. Bueno, pues es los viernes a las 8:30 de la noche. Tiene repeticiones los sábados, los domingos y los miércoles en Ingenio TV y Aprende TV. Y bueno, mi Twitter es @DaliaValps, DaliaValps, y ahí me pueden seguir. Y bueno, obviamente en las redes de aquí de la Agencia Informativa Educativa, que es un honor estar aquí con ustedes y en este estreno de Interfaz. Así es, pues el honor es nuestro, seguiremos en comunicación, seguiremos invitándote, por supuesto, para que analicemos estas entrevistas que tanto están gustando. Muchísimas gracias, Dalia. Gracias a ustedes. Bueno. Pues al regresar tenemos un invitado muy especial en nuestro estudio, Alejandro Ramos Esquivel. Él es director general de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, quien nos contará de su experiencia al frente de la agencia informativa referente en español en el mundo y también pues su opinión de la creación de la Agencia Informativa de Educación de México. Así que no se vayan, quédense, esto es Interfaz. Y precisamente como ya lo había adelantado Ana Cristina Olvera, es un placer, es un honor tener pues a nuestro padrino en el primer programa, en la inauguración oficial de la Agencia Educativa de México, al director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en este gran día porque realmente es un día que va a marcar un hito en nuestra forma de televisión en México. Creo que es muy importante el proyecto porque está vinculado con una necesidad pues muy amplia de toda la población y donde se puede motivar pues mucho interés en cuestiones que son básicas para el país. Así es. Donde hay muchísima en esta primera parte de este primer programa hablamos precisamente de los contenidos, de lo que va a contar esta agencia educativa
Y en esta otra vamos a hablar precisamente de la importancia y relevancia de las agencias en México. Y Notimex precisamente es una gran agencia que genera información noticiosa precisamente. Y bueno, platíquenos cuáles son los objetivos y este mapeo para que la gente lo entienda. Bueno, Notimex es una agencia, pues desde luego fundamentalmente dedicada a lo que le llaman la información dura, a las noticias que ocurren diariamente en México y en el mundo. Sin embargo, tiene un gran espacio dedicado a la promoción de apoyo a los grupos vulnerables, a cuestiones muy importantes como son la cultura, la educación. ¿Por qué? Porque tiene una presencia nacional e internacional. Entonces, mucho de lo que tenemos emisiones secciones en inglés y en francés, y están generalmente dedicadas a promover aspectos muy positivos de México, como son la cultura, su historia, pues también su economía, el turismo, en fin, tienen un sentido de dar a conocer a México de otra manera, una cara pues más sólida, más cercana quizá a lo que en algunos aspectos es México, no solamente por lo que tradicionalmente se difunde a través de la nota dura, ¿no? Que pues es distinta, que también la damos, pero no nos quedamos ahí, sino damos este aspecto que también es importante tanto para el extranjero como para el país. Nosotros tenemos un 30% de nuestra información abierta, no quiere decir que cualquiera puede entrar a través de pues simplemente marcar la página notimex.com.mx y ya con eso está. Y tenemos redes sociales que tienen mucho impacto, tenemos muchos seguidores, millones en Twitter, en Facebook, y en realidad hemos crecido mucho en ese aspecto. Y justamente este tipo de temas de carácter cultural, de carácter a veces anecdótico, de carácter pues histórico, llaman muchísimo la atención. Yo estoy muy sorprendido porque, por ejemplo, yo algo que pensé que nunca iba a funcionar, como son las efemérides, ¿no? El Día de la Bandera, todo esto, pues es impresionante el número de impacto que tiene. Yo jamás me imaginé que eso iba a ocurrir, y claro, eso nos ha dado también pie a realizar reportajes sobre estas fechas cívicas y sobre personajes vivos que están dedicados a este aspecto, pintores, escultores, historiadores, en fin, toda la gente que normalmente no está mucho en las noticias. Nosotros damos ese aspecto también porque es muy importante y forma parte esencial del papel que tiene que cumplir Notimex como agencia de noticias del Estado mexicano. Y bueno, además Notimex en los últimos años ha pues pasado por una transformación para insertarse en el mundo de la economía, de las economías creativas, de la tecnología. Se ha transformado en una agencia multiformato, multiplataforma, una agencia global. ¿Cómo ha sido esta transición? Bueno, pues sí, es lógico, ¿no? Realmente en este mundo cualquier medio de comunicación tiene que ser global, ¿no? Entonces lo global también tiene una característica interesante. Lo global supera también la cuestión de las limitaciones del idioma, en buena medida porque por lo global, primero que nada es visual, y lo visual es global porque no requiere traducción una imagen. Claro. Una imagen se ve, una foto, un video, se ve, no requiere mucha traducción o no requieren traducción. Se puede comunicar incluso sin palabras, lo cual que también es un ejercicio yo creo que muy propio para ustedes con la programación que están teniendo, creo que puede ser muy, muy útil. Entonces, esta transformación que ha tenido Notimex en los últimos años, pues partió de ese hecho, de dejar de ser una agencia tradicional a ser una agencia digital. Es una agencia global, quiere decir que con esto también se da la imagen, que es uno de los principios que tiene Notimex desde su origen, ser la imagen de México en el mundo. Pues con esta digitalización realmente lo estamos haciendo. Claro, sin duda alguna, pero no podemos perder de vista precisamente el trabajo, ¿no? El trabajo de la gente. Tienen corresponsales en todo el mundo, por supuesto periodistas en México. Platíquenos de este otro perfil tan importante para la agencia. Bueno, estos nuestros corresponsales tenemos tanto en el país como en el mundo, no en todo el mundo, pero tenemos en Europa, en las principales ciudades, sí. Tenemos alrededor de 24 corresponsales exactamente, y los podemos mover, entonces también es otra ventaja. Claro. Ya no los tenemos que tener de fijo, sino los podemos mover de un
país a otro, y pues cubriendo los acontecimientos más importantes, no solamente en lo informativo estrictamente, la nota dura, sino desarrollando mucho este tipo de trabajos, también reflejando qué están haciendo los mexicanos en el mundo. Claro. Eso es bien importante, y las expresiones que encuentra México también de la cultura en el mundo, que realmente tienen una gran aceptación en muchos países, y realmente a veces se conoce poco, ¿no?, de la cultura, de la ciencia, de las artes, y hay muchos mexicanos que están en el mundo haciendo ese trabajo, y bueno, pues y con mucho éxito. Entonces, bueno, pues también desde luego ahora hay cosas que nos llevan, por ejemplo, al tema de los inmigrantes en Estados Unidos, pues es todo un tema, ¿no? Claro. Entonces, y así hoy en Centroamérica y cuestiones así, tenemos intercambio con 30 agencias de noticias del mundo, y por lo tanto, pues también tenemos una cobertura adicional sobre cuestiones muy específicas, ahí sí de todo el mundo, y adicionalmente aquí en el país tenemos un convenio con la red de televisoras de México, son pues medios públicos con los cuales hemos tenido una muy buena colaboración, y es muy útil porque pues tenemos una cobertura de todo el país, es impresionante, y sobre temas que pues tanto noticiosos estrictamente como fundamentalmente culturales. Pues Alejandro, estaremos colaborando muy de cerca con Notimex, ahora con la Agencia Informativa de Educación de México, completando el espectro de las agencias para poder cubrir todos los aspectos. Aquí van a tener un espacio fijo y esperamos seguir colaborando con ustedes. Claro, pues muchísimas gracias y felicidades. Es un gran programa. Gracias, don Alejandro. Un placer para nosotros que estado. Vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos tendremos a más de nuestros padrinos, la Agencia Informativa CONACYT y también la Agencia Cultural del Canal 22. Así es. Una pausa, regresamos. Estamos de vuelta y bueno, hoy es un programa especial donde tenemos pues de invitados a los demás conductores de los distintos programas de la agencia, tenemos padrinos especiales, pero normalmente tendremos diferentes secciones. Una de ellas es Estudiar en el Mundo, donde les vamos a presentar el panorama global de las diferentes casas de estudio del planeta, los programas de intercambio, las becas en el extranjero de las principales instituciones educativas, los lazos que tienen con nuestro país y, por supuesto, muy importantemente, la experiencia de los estudiantes que han tenido la oportunidad de beneficiarse de estos programas. Así es, y el cometido precisamente de esta sección es que seamos el vehículo de información para facilitar la búsqueda de opciones a todos los interesados en estudiar en el mundo, la forma o la manera en que funciona el sistema y la actualidad de la educación en todo el planeta. Y tenemos muchísimo gusto de que para inaugurar esta sección este lunes 30 de abril, nos acompaña en el estudio Berenice Otero Hernández. Ella es becaria del programa Mexprotec, que está pues dirigido a estudiantes, pero para que nos diga perfectamente de qué se trata este programa, porque no entendemos todos muy bien, pero ella sí. Claro que sí. Pues la presentamos, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es el programa al que tú estás adscrita? Bueno, primero, buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto. Yo formé parte del programa Mexprotec. Este programa tiene como finalidad enviar a estudiantes mexicanos de origen de las universidades tecnológicas para estudiar un año en Francia y realizar una licencia profesional. Durante ese año tú estudias una licencia profesional afín a la carrera que estudiaste aquí en México. En mi caso, yo estudié una licencia profesional en gestión y acondicionamiento de recursos naturales. Claro, ¿qué hay que hacer, Berenice? ¿Qué hay que hacer para obtener una beca? ¿Cómo fue tu camino? ¿Quién te apoyó? ¿Cómo descubriste estas plataformas? Y, por supuesto, ¿en qué momento la obtuviste? Bueno, para empezar, en mi escuela, gratuitamente, nos ofrecían clases de francés. ¿Y qué escuela es, perdón? La Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México. Bueno, primero es necesario tener un buen promedio. El mínimo promedio es de 9. Y pasar distintos exámenes de conocimiento de francés. Tienes que acreditar un nivel de intermedio de francés, que es el B1, y posteriormente realizas una entrevista. En esta entrevista te vas a enfrentar frente a un jurado francés, donde te van a cuestionar por qué quieres ir a Francia,
cuáles son tus conocimientos, te hacen preguntas sobre tu área, ejercicios sobre tu área, y también realizas una lectura y les explicas lo que entendiste de esta lectura. El proceso duró aproximadamente 2 años de selección, de los cuales de mi escuela fuimos beneficiados 7 estudiantes, y bueno, siento que fue un proceso largo, arduo. Sin embargo, no lo hubiera logrado sin el apoyo de mi familia y de mis amigos. Claro. Yo siento que es pieza clave el apoyo de tus seres queridos, porque ellos te hacen sentir fuerte y capaz de lograr cualquier obstáculo. Y bueno, es importante que tú como estudiante te acerques a los departamentos de movilidad de tu universidad, que busques, porque las oportunidades están, siempre y cuando hay que buscarlas y hay que acercarse para obtenerlas. Entonces, considero que es muy importante que las universidades tengan este tipo de programas, pero sobre todo considero más importante que los alumnos se acerquen y sobre todo que se les dé difusión. Entonces, este tipo de programa que estamos llevando ahorita a cabo, considero que es muy importante, porque así hay muchos jóvenes se van a dar cuenta y van a conocer que nuestras universidades nos pueden brindar y abrir las puertas al mundo. Claro. Precisamente este es el objetivo, no solo de Interfaz, de esta sección, sino de toda la agencia, pues acercar estas oportunidades, estas herramientas, y qué mejor que lo conozcan de la voz, de la viva voz de alguien que lo ha vivido. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué fue para ti? O sea, ya estabas en Francia, estuviste ahí todo un año, ¿y cómo ha cambiado tu vida, tu mundo, tu visión de las cosas? Bueno, para empezar es una sensación indescriptible. Tan solo el primer día cuando yo llegué a Francia, sinceramente decía, no me lo voy a creer. Pero ya es cuando al momento de ver la Torre Eiffel, que es el monumento más representativo, dices, no, ya estoy aquí. Es una satisfacción enorme, porque sabes todo el trabajo que te costó realizarlo, y ya estar ahí, ver plasmado tus sueños, es increíble. Además es una experiencia indescriptible, porque conoces a mucha gente, gentes de otros países, compañeros también tuyos que van becados, y te abre nuevos horizontes. ¿Fue difícil tu vida diaria en una ciudad como París? Al principio supongo que pudo haber sido, sí. ¿no? la cultura. ¿Y cómo te adaptaste a esta cultura diferente? Sí, son sentimientos encontrados. Al principio, cuando tú llegas, es una gran alegría el estar ahí, porque ves el fruto de tu esfuerzo, pero también te alberga de cierta forma un poco de tristeza, el dejar a los tuyos. Y sinceramente, las personas, bueno, la cultura francesa se caracterizan por ser organizados, pero también por ser fríos. Sí. Entonces, el llegar a un nuevo país y no conocer a nadie, pues te hace ver que la vida no es tan fácil. Claro. Te hace ser muy fuerte, realmente fuerte. Sí. Entonces, esto te ayuda a que tú potencialices todas tus habilidades para lograr adaptarte a ese estilo de vida. Y realmente fue sorprendente cómo día a día puedes irte adaptando a esta situación. Entonces, realmente es una experiencia que yo se la recomiendo a cualquier persona, que se animen a vivirla, que busquen, porque realmente te cambia la vida. Yo, de ser una persona tímida en las escuelas anteriores, que casi no hablaba, que me ponía nerviosa, heme aquí, a lo mejor sí estoy nerviosa, es normal. Pero hablas con mucha claridad, claro, imagínate si no estuvieras nerviosa, qué barbaridad. Imagínese. No, o sea, heme aquí, ver plasmado mis sueños, y es algo sorprendente y también muy gratificante, como para ti y para tu familia. Sirves como ejemplo orgullo, sí, para tu familia y para los demás. Alma, pues enhorabuena. Me imagino que también cambió tu perspectiva acerca de tu carrera, ¿no? De tu profesión, no solo personalmente, sí, sino de lo que se puede hacer en este ámbito. ¿Cómo se pueden, ya para terminar, acercar las personas de tu institución a este tipo de oportunidades? Bueno, para empezar, al menos en mi universidad, teníamos un departamento de movilidad. Entonces yo los invito, chicos, que en sus universidades investiguen cuáles son las becas y se acercan al grupo de movilidad, que nos pueden apoyar, y ellos mismos te dicen todos los pasos a seguir, te acogen y te ayudan a lograr esto. Oye, Berenice, estoy seguro que también extrañaste la comida.
Ah, sí. A veces extraña primero la comida que la familia, es que la comida ya es tremenda. Bueno, las dos. Bueno, Pues, muchísimas gracias, Berenice, por haber estado con nosotros. Gracias. Un verdadero placer, felicidades. Gracias. Que va a ser una fuente de inspiración para muchos jóvenes que nos están viendo, de que sí se puede, Claro que sí. tomando la iniciativa para encontrar becas y, por supuesto, salir adelante de forma más distinta a los demás. Muchísimas gracias, Berenice, por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos, una invitada muy especial de la Agencia Informativa CONACYT, inaugurando esta sección. Regresamos con más de Interfaz en este primer programa que echamos a andar para todos ustedes y, por supuesto, ahora vamos a presentar a otra entrevistada, una agencia también muy importante dentro del ámbito de la educación de México, es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, este organismo público dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, sección en la que precisamente daremos cabida a los contenidos de su agencia informativa, colaboradores, hallazgos, todo lo que hace esta importantísima agencia. Y para ello tenemos en el estudio a Iris Flores. Así es, Iris Flores, la jefa de información de la Agencia Informativa CONACYT, porque el CONACYT, además de desarrollar gran parte de la ciencia de nuestro país, tiene una agencia informativa, Iris, y tú nos vas a contar de qué se trata eso. Bienvenida. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario. Efectivamente, pues desde el Consejo nos encargamos justamente de recopilar las buenas noticias que becarios, exbecarios, innovadores que han recibido apoyos de financiamiento como el PEI, el Fondo Mixto y demás, pues darlos a conocer con la gente, ¿no? Eso es más que nada nuestra labor, que sepamos que hay ciencia en este país, que hay innovación, que hay apoyo, solo falta un poquito que sepamos por dónde, ¿no? Y a través de nuestro portal, que es www.conacitprensa.mx, es donde hemos estado publicando todo. Finalmente la página no nos da el home, pero publicamos una cantidad extraordinaria de notas. Tenemos la cobertura nacional de diferentes corresponsales. Hoy hay un equipo aquí en la Ciudad de México y nos vamos a diferentes centros de investigación, empezando en casa por los 27 centros CONACYT. ¿Cuándo se creó esta agencia? ¿Con quién más colaboran? Instancias de dentro del país como de fuera. Y finalmente, ¿cada cuándo están generando ustedes esta información? Mira, la agencia informativa ya existía una plataforma, sin embargo, a raíz de estos cambios con la ley de Open Access y la democratización de la ciencia, que hoy día es la comunicación pública de la ciencia, se da cabida a que haya mayor infraestructura y de manera independiente, si bien empezamos con propio en casa, que son los 27 centros CONACYT, y empezamos a buscar la UNAM, empezamos a buscar al Politécnico, al Tecnológico, que me da mucho gusto que Berenice haya tomado ese riesgo por irse, y obviamente la invitamos también a que en algún momento busque una beca CONACYT y continúe con sus estudios. Iris, ha sido todo un viaje esto de la creación de la Agencia Informativa CONACYT, como el que nosotros estamos emprendiendo en el sector educativo. Ustedes ya llevan un camino recorrido de desenmarañar todo este mundo de la ciencia en nuestro país. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Estaba ávida de conocer estos temas? La verdad es que sí, lo hemos visto en redes sociales. Tan solo nuestro Facebook es Ciencia MX. Ahí hemos visto comentarios, ¿no? De que tenemos el caso ahora de unas chicas que regresaron de la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? Y ver los comentarios de la gente. ¿Dónde puedo inscribir a mi hijo? ¿A dónde voy? ¿Dónde me dirijo? ¿No? Entonces, si bien lo que faltaba era este canal de comunicación, que es lo que nosotros estamos haciendo, para que nos enteremos dónde, cómo, cuándo y dónde, aunado a que la comunidad científica también ha sido un pilar sumamente importante, obvio, porque ellos nos han dado la oportunidad, ¿no? Ellos entre pares publican sus papers y revistas científicas y congresos, pero hoy día ellos también están súper interesados en que se conozca lo que es su día a día, y algo bien importante que es la apropiación pública de la ciencia, ¿no? O sea, que nosotros nos demos cuenta que los dispositivos móviles no es solo que nos comunican con alguna persona, hay ciencia, hay tecnología, y vamos más allá para entrar en un entendimiento, por así decirlo, de lo que es la ciencia desde
hoy abrir los ojos, ¿no? Claro, ¿cuáles han sido las dificultades de este proceso? Adecuarse también a las nuevas tecnologías, cómo logran llegar a los distintos sectores de la población, a los jóvenes, en fin, platícanos un poquito de esta experiencia. Pues fíjate que el reto es todos los días justamente pues buscar información que sea de interés, y como nos damos cuenta, pues no solo son las ciencias que siempre, matemáticas, física, química, ¿no? Sino es identificar aquellos temas que están en boga, que es la nanotecnología, biotecnología, la astrobiología, por ejemplo, ¿no? El cambio climático, que finalmente pues dicen es el cambio climático y sí existe o no existe, pero ahí hay mucha ciencia que involucra diferentes sectores de la misma comunidad científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos buscado la mejor forma de transmitir ese conocimiento a la gente, obviamente a través de la página de internet conacitprensa.mx, Facebook, Ciencia MX. Hoy día teníamos Pinterest, hoy día ya estamos con Instagram, ¿no? Ya estamos ganando este engagement con la gente, esta afinidad con ellos. El radio también, tenemos una estación de radio que es radioconciencia.mx, que finalmente pues ya no es solo la cuestión de leer, ¿no? Sino claro, ya también es la cuestión auditiva, ya también es la cuestión de video, tenemos un canal de YouTube, también invitamos ahí a instituciones a que nos compartan el material que se ha generado con diferentes, hasta que veía yo a Javier, ¿no? Arana, que me platicaba la primera serie que se subió a este archivo digital que tenemos fue porque conocer es importante, ¿no? Que fue a través de un centro CONACYT que se generó toda esta información, ¿no? Entonces, finalmente se ha ido sumando, y creo que hemos hecho pues las cosas con mucha pasión, con mucho cariño, y sobre todo pues difundir el conocimiento científico de México. Claro, claro. Pues Iris, entremos un poco en materia de este programa, que es que vamos a estar colaborando muy cercanamente con ustedes, por supuesto, para ampliar, como lo decíamos con Alejandro Ramos, este abanico de agencias que van a cubrir los diferentes sectores de nuestro país. Van a tener ustedes una sección aquí, van a venir los reporteros a hablar de sus temas. Así es, justamente, pues enhorabuena, también los felicito por esta oportunidad. Y así es, vamos a tener cápsulas, me decía Ana, y lo platicábamos, de las noticias más importantes. Yo creo que todo es importante, ¿no? Si bien cuando hacemos la selección de nuestro boletín semanal, pues yo creo que es comunicarles lo más relevante, ¿no? Porque todo es importante, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a estar viniendo con el equipo de reporteros para que ellos también les platiquen la experiencia que han tenido en entrevistar a diferentes investigadores, que pues sí es un reto, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me tocó platicar con un investigador emérito, yo llevaba mis notitas, ¿no? Así de, porque no sabía cómo me iba a contestar y si era yo capaz, ¿no? Pero la verdad, ellos también se mostraron afables, nos han dado clases, ¿no? Entonces, esas experiencias de los reporteros las vamos a estar platicando aquí, y ellos narrar sus historias, y además pues las videonotas que vamos a estar generando de manera periódica para que pues también la gente se entere de lo que estamos difundiendo a través de CONACYT Prensa. Y con tu experiencia, ¿le gusta a la gente mexicana la ciencia? ¿Sí has notado, o sigue siendo un nicho muy elitista, exclusivo? Fíjate que no, nos hemos dado cuenta que sí hay mucho interés por la ciencia, sin embargo, lo que te digo, a veces no se tenía esta pues, plataforma justamente, ¿no? Para dónde encontrar, o los eventos, ¿no? Quiero llevar a mi hijo a un evento de robótica, y a dónde voy, y se encuentran con lugares carísimos y no son mexicanos, ¿no? Sino también se están generando centros de información. Repítenos la página de internet finalmente. CONACYTprensa.mx. Y Facebook es Ciencia MX. Gracias, Iris, por haber estado aquí lanzando esta colaboración y dándonos pues la patadita también. No, al contrario. Felicidades, enhorabuena. Un placer, seguimos en Enriquece. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con más en Interfaz. Pues les hemos tratado de mostrar a lo largo de este primer programa de Interfaz que la educación está en todos lados, está en las noticias del día a día, está en la ciencia y también está en la cultura. Y para dar la bienvenida a la sección cultural, en donde vamos a estar colaborando muy estrechamente con, por supuesto, el Canal Cultural de México, el Canal 22. Tenemos en el estudio a Ana León. Ella es editora de la página web de la agencia de Canal 22, N22, que es una agencia
cultural. Entonces completamos ahí el espectro de las agencias de todos los sectores de nuestro país. Así es, Ana Cris. Hola, muy buenos ¿qué tal? días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Platícanos cuánto tiempo lleva esta agencia, cuáles son los objetivos, la misión y qué contenidos podemos encontrar en la agencia Canal 22. Bueno, la agencia ya tiene tiempo funcionando. Como agencia como tal, lleva más o menos 1 año y medio que se presentó formalmente en 2017 en la Feria del Libro de Palacio de Minería, pero inició en 2007 de una forma muy empírica, como un blog, como experimentando, ¿no?, con estas nuevas plataformas, acercar a la gente, generar nuevos públicos, y se fue estructurando poco a poco hasta que ya cobró toda una infraestructura, como está actualmente en la página que nos pueden leer en noticias22.tv, y diversificar contenidos, ¿no? El objetivo principal es, si bien sí somos parte de Noticias 22, el noticiero que sale en el canal, buscamos también diversificar contenidos, ampliar el espectro informativo y desencorsetarnos un poco de los formatos de la televisión, porque nuestro público es un poco más joven, ¿no?, del que visita el noticiero. Tenemos un público de entre 24 y 35 años, entonces buscamos continuar con lo que viene del noticiero, que se seleccionan varias notas, varios guiones que ya se transmitieron en noticias, pero ampliar la información con cápsulas un poco más estilo Wikipedia, digamos, semblanzas, bumpers, pequeños videos, entendiendo que la atención en redes y en digital es un poco más corta, ¿no? Es un periodo de vida un poco más corto. Sin embargo, nuestro canal de YouTube nos permite funcionar también como acervo tanto de nuestros contenidos como del noticiero, que se aloja también ahí. Claro. Ana, ¿cuál es la experiencia que han tenido? Ya platicábamos con Iris de la agencia informativa CONACYT, con Alejandro Ramos de Notimex. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la recepción del público de la información cultural, en tener una agencia que les está informando todo el tiempo de lo que sucede en el ámbito cultural de México? Pues es una buena experiencia y es enriquecedora porque estamos más cerca de la gente. El canal de comunicación es muy directo, si bien las redes sociales es obvio que han roto esta barrera de la pantalla con el espectador, ¿no? Entonces la gente llega a sugerirnos contenidos en las redes sociales, en Facebook, pedir cosas, pedir ver más cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos especiales que van seriales de 4 a 5 episodios de temas muy específicos como fotografía, historia, historiografía, diversificados. Y la gente pide más ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces es un diálogo muy cercano, sobre todo por la naturaleza de cada una de nuestras plataformas, que es lo que nos interesa, ¿no? Saber a qué público nos estamos dirigiendo en cada una de nuestras plataformas, tanto en la página que aloja contenidos escritos y video de un poco más de largo aliento, tanto en YouTube, que es un canal que la gente va y pica y pica y pica, pero realmente pues debe ser un contenido mucho más dinámico, ¿no? O en las mismas redes sociales que podemos hacer streamings, alfombras rojas, es una experiencia mucho más cercana, mucho más viva. Claro, y por tu experiencia, me gustaría preguntarte si ustedes lo visualizan como dos contenidos complementarios, lo que es la plataforma en televisión y la plataforma de la página web, dentro de lo que es todo esto, el canal 22, un canal muy importante. ¿Por qué? Porque además estamos viendo pues las tendencias, sobre todo como dices, de la gente joven que ya se está centrando únicamente en las plataformas digitales. Ya no está viendo televisión o ve poca televisión o solo cuando hay algún tipo de programa muy recomendado. ¿Ustedes cómo lo están visualizando? ¿Cuestiones complementarias? ¿La agencia está dentro de lo que es el Canal 22 o ya lo están manejando desde una perspectiva independiente? ¿Igual las tres? No, nuestro objetivo es que no haya una división que no haya una separación entre lo que es la agencia y el noticiero. Convivimos orgánicamente y hay cosas que van de la agencia que se pasan como piezas dentro de noticias y hay secciones de noticias que van directamente a la agencia como Marquesina o como las cápsulas de ciencia que también se alojan en nuestro canal de YouTube. Y eso nos fortalece. Eso nos fortalece tanto al noticiero en su plataforma de contenidos como nosotros también, como un grupo de trabajo, ¿no?, que sea más sólido, más orgánico. De hecho, la agencia inició como agencia N22, pero sí había un poco de confusión en que, bueno, son Noticias 22 y esa agencia N22 están separados. No, ahora lo que estamos tratando de hacer es que haya esa sinergia y que la gente ubique lo que es la agencia, que ahora es Noticias 22 Digital, y lo que es el noticiero, ¿no?, que son hermanos y que van caminando de la mano.
Pues van a tener también un espacio importante aquí en el programa Interfaz y por supuesto esperamos colaborar mucho con ustedes en materia de la Agencia Informativa de Educación de México, porque la educación también está en la cultura. Sí, claro, de hecho, o sea, nuestro espectro de información es no solo las artes escénicas, visuales, plásticas, sino también tenemos secciones de ciencia, tecnología, cultura, historia. Es un abanico muy amplio que sí nos permite colaborar y nutrirnos, ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que ese es el objetivo de este tipo de plataformas, ampliar el espectro informativo sin perder la calidad, ¿no? Y la veracidad, pero sí que sea un poco más cercano y más asequible al público. Pues hemos visto ya distintas agencias, se suma la agencia de información, la agencia informativa de educación, ya hablamos con la agencia de noticias, ya hablamos con la agencia del CONACYT, la agencia de noticias del Canal 22 y bueno, pues son espectros que además da mucho gusto saber que podemos compartir información, estar muy de la mano en la producción de contenidos originales para nuevas también sectores de edad, ¿no? Que a lo mejor si no bien llegan a las plataformas de televisión, sí lo pueden hacer a través de las redes y eso pues nos da mucha satisfacción, además de poder estar compartiendo contenidos pues prácticamente diario entre agencias. Así es. Pues muchísimas gracias, Ana León. No, al contrario. Esperamos que pues no sea la primera o la última vez que estés aquí con nosotros y que podamos seguir colaborando. Claro. Gracias, Ana, y felicidades también para ustedes. Felicidades a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y les tenemos más información aquí en Interfaz. Nuestro programa Interfaz va a tener también un espacio de información de educación deportiva, por eso está aquí con nosotros Jorge Rubio, que forma parte del equipo de investigadores, de generadores de información sobre todo lo que sucede en el ámbito deportivo relacionado con la información. Para ello, pues vamos a presentar la primera colaboración. Así es. Un lugar diseñado y creado para la formación y capacitación de entrenadores del deporte de nuestro país es la ENED, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ubicada a un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, las aulas e instalaciones deportivas ven crecer a los futuros integrantes de nuestro deporte. Dependemos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y surge en este caso en 1984, teniendo su primer día de funciones de clases el 31 de octubre de 1984. De alguna forma nos encontramos siendo la principal escuela formadora de entrenadores deportivos en el país y que de alguna manera estamos coordinando distintas acciones vinculadas con formación, investigación, actualización, capacitación y certificación de manera especializada en el deporte, pero también tomando rubros en el área de cultura física, partiendo en este caso con el concepto de cultura física, de educación física, deporte, ocio, ciencias aplicadas y aspectos sustentables y sostenibles en el movimiento. Somos la principal institución de formadores entrenadores en México y una de las principales en América Latina, inclusive compitiendo ya a la par de muchos organismos consolidados y que hemos estado teniendo amplia vinculación académica como la Manuel Fajardo en Cuba, como las escuelas formadoras de educadores físicos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia. La ENED estamos tomando el liderazgo en México en materia de cultura física. El deporte es un área básica que permite a las personas involucrarse en diferentes sectores educativos, de ahí la importancia de la ENED. El deporte genera condiciones especializadas para que una persona adquiera valores y hábitos positivos, que le permita tener condiciones para adquirir conocimientos especializados de movimientos simples y complejos y que le permita a través de este conocimiento, a través del deporte, pues adquirir hábitos de vida saludable, que además son aspectos que requiere actualmente de manera importante nuestra sociedad en México. Uno de los principales objetivos de la ENED es la formación de entrenadores para el deporte de alto rendimiento. Ese es uno de los puntos, sí. Inclusive hoy los resultados que ha tenido la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos a nivel nacional e internacional son muy importantes. Como parámetro, en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de las 5 medallas que obtuvo México en estos Juegos Olímpicos, 4 fueron asesoradas en los aspectos de metodología del entrenamiento y preparación física
por graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, de las 15 medallas que obtuvo México en esta competencia internacional, 10 fueron asesoradas por graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, e inclusive las 2 medallas que obtuvo México en la disciplina de para-judo, el entrenador nacional, graduado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y Premio Nacional del Deporte. Sí, uno de los objetivos es el alto rendimiento, pero no todos tienen la posibilidad de llegar al alto rendimiento, no únicamente como atletas, sino también como entrenadores. También nosotros estamos formando a estos futuros entrenadores que podrán estar desempeñándose en las áreas de deporte participativo, deporte social y sí, buscando siempre el mayor rendimiento en cada una de las fases de desarrollo que una persona pueda tener, ¿no? Pero, ¿cómo invita la ENED a que las personas integren y creen conciencia de la importancia de la unión de la educación y el deporte? Está comprobado que la práctica continua del deporte y del ejercicio físico planificado genera condiciones, número 1, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, condiciones mejores para precisamente transmitir y aprender conocimientos. Inclusive un 10% más que las personas que no realizan ejercicio físico planificado. Y las propuestas que nosotros realizamos para la realización de este ejercicio físico planificado. Bueno, pues ahí está la primera parte de este interesante reportaje. Jorge, bienvenido. Es un placer que estés con nosotros en esta etapa inaugural de la Agencia Informativa de Educación de México. Y por supuesto, el deporte también es educación. Así es, Omar, Ana, qué gusto saludarlos. Un placer para mí estar con ustedes. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado el deporte, que es fundamental, sobre todo cuando se combina con la educación. Y precisamente, junto con mi compañero Eduardo Gaitán, le estaremos llevando cada uno de los vertientes que tiene cada una de las universidades de nuestro país. Por supuesto, son muchísimas. Estaremos abarcando lo más que podamos. Por supuesto, la ENED, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, será parte fundamental de este nuevo proyecto. Estará acompañándonos cada semana y, por supuesto, junto a su director, Geoffrey Recoder, él nos estará platicando un poco qué es la ENED, qué proyectos tiene, junto con la UNAM, la Salle, UVM y muchas otras universidades. Estaremos yendo junto con ellos para contar estas historias de educación y deporte aquí en esta agencia. Pues Jorge, enhorabuena, bienvenido. Gracias. Este es tu espacio también, como el de todos los que conformamos la Agencia Informativa de Educación de México, y un periodismo que no se había hecho sobre la educación deportiva. Y que podrán ver todos los días, 9 de la mañana. Y es extensísima además, y muy importante y clave para el desarrollo también de los jóvenes cuando están interactuando junto con el deporte. Gracias, bienvenido. Gracias. Pues nos despedimos así de este primer programa de Interfaz. Así es, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana.